No muertos elegidos, mechas, ninjas, horror. Desde luego, From Software es un estudio que ha tocado muchos palos, y aunque hace tiempo sí que podía considerarse como un estudio de nicho, hoy en día tiene que ser fácilmente de los más reconocidos, o al menos de los que mejor fama goza entre los jugadores. Cuando sale un nuevo juego de From siempre es un evento, y ya no hace falta ni siquiera que saquen juegos, porque el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, puede ser fácilmente de lo más esperado de todo el año. También os digo que el hecho de que se rumoree que dura más de 30 horas, pues vaya DLC. Shadow of the Erdtree ha salido, si todo ha ido bien, hoy mismo. Evidentemente estamos todos como locos por jugarlo, pero en este vídeo vamos a ver cómo fueron los inicios de este estudio. Porque From es mucho más que Dark Souls, Sekiro o lo que sea. Llevan varias décadas lanzando juegos que a día de hoy consideramos clásicos. Con esto también inauguro una serie donde voy a hablar más concretamente sobre estudios, desarrolladores, personajes y demás personas o empresas de este mundillo. Y sí, eso significa que tarde o temprano le haré un vídeo a Todd Howard. Escalofríos. Pero bueno, si queréis saber cómo se desarrolló... Perdón, que me he equivocado. Si queréis conocer los orígenes de From Software y qué lo hace tan especial, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Todos conocemos al estudio por la saga Souls y por su creador, Hidetaka Miyazaki, pero From Software se fundó muchos años antes, más concretamente en 1986, y por un señor llamado Naotoshi Zin, y no precisamente como un estudio de videojuegos, sino de software para empresas y oficinas, estableciendo su sede en Shibuya, Tokio, ya sabéis, la famosa zona que inventó Persona 5, y aquí se pasarían años desarrollando software privado para varias empresas, pero algo pasó en 1994 que haría que la empresa se planteara un cambio radical en su negocio, el anuncio de la PlayStation 1. Presentándose como un sistema sencillo para lanzar juegos y que encima apostaba por los CDs, la PlayStation 1 atrajo a un montón de estudios que querían probar esto de los videojuegos, y From fue uno de estos estudios. Es verdad que tenían algo de experiencia haciendo juegos, porque algunos de los empleados, incluido el propio Zin, habían desarrollado alguno pequeñito para PC, pero nunca lo habían intentado por una videoconsola. Con un equipo de apenas 22 personas, empezaron a desarrollar ese mismo año el que fuera su primer juego oficial. La cosa es que el propio Zin hacía tiempo que quería sacar un juego para PC parecido a Wizardry, ya que era un gran fan, pero siempre se le complicaba la cosa y tenía que dejarlo. Con el lanzamiento de PlayStation 1 tenía la situación perfecta para desarrollar el juego que siempre había soñado. Un juego donde fue la principalmente creativa, un RPG de mazmorreo, oscuro, difícil y supongo que también bueno, porque yo no lo he jugado. Efectivamente, estoy hablando de Kingsfield. Kingsfield sería lanzado en Japón en diciembre del 94, a apenas una semana de lanzamiento de la PlayStation 1. Sería un juego de rol completamente en 3 dimensiones con una estética bastante oscura y con un escenario hostil para el jugador. La intención de Zin era la de no ser demasiado benévolo. Para él, esa era su manera de no subestimar a los jugadores, por lo que a Kingsfield se le reconocería como un juego difícil, aunque esto no le impidió ser muy bien recibido por la crítica y por el público japonés, ya que solo se lanzó en ese país. Con este éxito no tardarían en lanzar una secuela que llegaría en julio del 95, poco más de medio año más tarde. Esta segunda parte sí que se lanzaría en Occidente, pero aquí la conocimos como Kingsfield, a secas, cosa que liaría a los jugadores occidentales porque Kingsfield 3, que se lanzaría en el 96, al año siguiente, lo conoceríamos como Kingsfield 2. Ya no tenéis suficiente con que los juegos sean difíciles en sí, sino que encima nos tenéis que marear con la numeración. No sé, muchas gracias, supongo. La cuestión es que durante estos 3 años harían 3 entregas de la saga Kingsfield. Por el camino se aliaron con Arc Entertainment para distribuir las secuelas en Norteamérica, hecho que en un futuro tendría su repercusión, y con la propia Sony para hacer lo mismo en Europa. Después del tercer juego, decidieron darle un descanso a la saga y probar cosas nuevas. Otro título para la primera PlayStation que sería distribuido por la propia Sony fuera de Japón. ¿Qué harían estos desarrolladores acostumbrados a la fantasía oscura y al RPG? Efectivamente, un juego de mechas, Armored Core. Armored Core tiene que ser seguramente de las sagas más conocidas del estudio. A diferencia de Kingsfield, esta es una serie que sigue viva a día de hoy, teniendo una última entrega que se estrenó en el 2023. Y es que este Armored Core 1 sería realmente bien recibido, sobre todo en Japón. Quizás por esta parte del mundo el tema de los mechas pues tampoco llama mucho la atención, al menos yo no conozco a nadie que le flipen, pero en Japón hay un nicho de personas bastante grande que están como locos por los mechas, y el hecho de tener a Shoji Kawamori como diseñador pues también era algo que llamaba la atención.
Kawamori, para el que no lo sepa, es un popular diseñador de mechas, y bueno, es muchas más cosas, pero se le recuerda especialmente por haber hecho el diseño de estas máquinas en varios medios, incluso el de los juguetes Diaclone, que en un futuro pasarían a ser la primera generación de Transformers, por ejemplo el de Optimus Prime. La cuestión, el éxito de este juego fue tal que no tardaron ni un año en sacar su secuela. Bueno, realmente es su precuela, pero lo importante es que en ese 1997 se lanzaría Armored Core Project Phantasma. Después de varios buenos años, en el 98 decidieron arriesgar con dos sagas nuevas, Shadow Tower y Echo Knight. Este Shadow Tower sería una especie de Kingsfield, pero siendo parte de una nueva saga y con unos enemigos bastante mal rolleros, si me lo permitís. La intención de Shinichiro Nishida, quien debutaba como productor en este juego, era intentar llevar la fórmula de Kingsfield a otras historias. Nishida llevaba en el estudio desde Kingsfield 1, pero siempre buscaba innovar. Había veces que saldría mal, como esta, donde Shadow Tower tendría mala recepción, y otras donde saldría bien, como cuando participó en Demon's Souls. Echo Knight, el otro título, tampoco gozaría de una buena recepción, siendo otra vez un juego en 3 dimensiones, en primera persona, pero en vez de ser un RPG, era más bien un juego de misterio e investigación. Una premisa muy interesante, donde el protagonista debería descubrir qué le ocurrió a un barco que desapareció sin dejar rastro, pero a nivel de recepción se queda muy atrás a la del resto de juegos. Pero esto no impediría que sacaran una secuela al año siguiente, Echo Knight 2, The Lord of Nightmares. Pero claro, es que en el 99 sacarían 3 juegos más, Spriggan Lunarverse, basado en el manga del mismo nombre, Armored Core Master of Arena, la tercera entrada de esta serie, y Framegrade, un juego realmente ambicioso para la Dreamcast, ojo, la primera vez que no hacían un juego para la PlayStation y que además también era de mechas. Esto ya dejaba ver que en From Software eran los mejores con este tipo de juegos. Pero claro, estamos hablando del año 99, solo faltaba un año para el lanzamiento de PlayStation 2 y no querrían perderse el debut, pues no solamente harían un juego, sino que harían 4. De alguna manera se las apañaron para sacar, el día de lanzamiento de la PlayStation 2, otro RPG de la escuela de Kingsfield llamado Eternal Ring. Poco tiempo después publicarían otro RPG, esta vez en tercera persona, para sorpresa de todo el mundo, llamado Evergrace. También Armored Core 2, que realmente es la cuarta entrega, y finalmente las aventuras de Cookie and Cream, un juego de plataformas y aventura que estéticamente dista mucho de lo que podíamos ver hasta el momento. Todos estos juegos fueron desarrollados por From, efectivamente, pero también fueron publicados por ellos en Japón. Para exportarlos a Norteamérica, cedieron los derechos de distribución a Agatec, lo que antes era ASCII Corporation, pero en Europa casi siempre el encargado de la distribución fue Ubisoft. La verdad es que parece que no puedo hacer un vídeo sin que salgan. El 2001 sería bastante parecido, con 3 juegos desarrollados y distribuidos a lo largo de todo el año, con Armored Core 2 Another Age, lo que suponía el fin de la continuidad de la saga tal y como estaba por aquel entonces, Evergrace 2, que en Estados Unidos lo conocieron como Forever Kingdom y en Europa no lo conocimos de ninguna manera porque aquí no salió, y finalmente Kingsfield 4, la que a día de hoy sigue siendo la última entrega numerada y, bueno, también la última entrega en general. Como veis, hablamos de un año donde solo lanzaron secuelas. Esto es positivo si tienes una gran base de fans que las apoyen, pero ese no fue precisamente el caso. Y es que los 2 años siguientes intentarían vender tantos juegos como pudieran, pero no lograban dar con la tecla. Por lo general, no tendrían notas tan malas o serían del todo mal recibidos, pero tampoco lograban llegar a los niveles de años anteriores. Entre estos 2 años, desarrollaron la friolera de 9 juegos, entre ellos 2 Armored Core, el 3 y el Silent Line, las 2 entregas de Lost Kingdoms, que serían exclusivas para la GameCube, la secuela de Shadow Tower Abyss, y ojo, 4 juegos exclusivos para la Xbox, juegos japoneses en la primera Xbox. Ya sabéis cómo funcionó eso. Un juego de mechas llamado Murakumo que tuvo una recepción pésima, Thousandland, que honestamente viendo gameplay no sé de qué va y por no tiene ni página de Wikipedia, y ojo, 2 juegos de una nueva saga que tuvieron una recepción bastante buena, Otogi 1 y 2. Al final, mucho juego desarrollado, pero parecía que no iban a poder avanzar mucho más. Gracias a la experiencia que ya tenían autopublicando, pensaron que podría ser un buen negocio empezar a publicar juegos desarrollados por terceros. Es así como en el propio 2003 lanzaron Gnome,
un juego para móviles que seguro que nadie ha oído hablar, pero también publicaron otro juego, solamente para el mercado japonés, ya que Activision lo hizo para el resto del mundo. Un juego con el que se abrió la veda, porque a partir de aquí trabajarían regularmente con esta saga, pero también porque, aunque seguían prefiriendo desarrollar juegos, también habían descubierto que podían sacar algo de dinero solo publicándolos. Efectivamente, estoy hablando de Tenchu 3 o Wrath of Heaven, un juego de una saga muy relacionada con From, pero como veis, que llegó en la tercera entrega. Y no solo eso, a partir del lanzamiento de Tenchu seguirían haciendo los juegos que ellos querían, más entregas de Armored Core, más juegos de mechas y todo esto mientras siguen distribuyendo los juegos de Tenchu. Y es que en 2004 le comprarían la licencia a Activision, y a partir de ahí, esta serie de juegos pertenece a From. Pero en 2004 algo pasaría. Alguien vendría para cambiar no solamente el rumbo de la empresa, sino de la industria y para siempre. Y es que Hidetaka Miyazaki sería contratado como diseñador de gameplay para el Armored Core Last Raven. Y su historia comenzaría aquí. Historia que contaremos en un vídeo separado a este, pero que servirá como una continuación de este vídeo. Y ya solamente me queda daros las gracias por ver el vídeo, os invito a que os suscribáis si es que no lo estáis, o a que pongáis en comentario básicamente lo que queráis. Que sepáis también que a veces estoy haciendo directos tanto en esta plataforma como en La Morada, así que si os queréis pasar, pues bienvenidos sois. Así que nada, señores, un abrazo.